Bienvenidos jóvenes a su clase de Química Orgánica 1. En esta ocasión vamos a estudiar los hidrocarburos alifáticos y entre ellos los alcanos. Nuevamente les doy la bienvenida a la Cátedra Química Orgánica 1. Mi nombre es Edith Alicia Torres de Cantón y les voy a estar compartiendo en esta ocasión los alcanos. Cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes tengan respecto al tema, no lo duden, escriban en el foro o escriban al correo electrónico. Muy bien, los alcanos, bueno, para comenzar, vamos a decir que la química orgánica es la química del carbono y que es bien útil en la vida cotidiana. Pero ahora lo que nos ocupa es los alcanos y vamos a estudiar para ello. Vamos a estudiar los objetivos. Vamos a ver el objetivo general. Vamos a conocer la estructura, la nomenclatura de los hidrocarburos saturados, alcanos, sus propiedades físicas y químicas, sus métodos de obtención y los usos que tienen estos hidrocarburos. Entonces, ustedes ya con esto tienen un panorama general de lo que es el tema. Lo que realmente nos interesa que ustedes aprendan. Pero para ello vamos a ver cuáles son los objetivos específicos. Y en los objetivos específicos vamos a decir que hay que describir el término hidrocarburos, ¿verdad? Ahí vamos a iniciar. Luego vamos a escribir las fórmulas estructurales y nombres de los alcanos. Vamos a reconocer la diversidad de isómeros de los alcanos. Vamos a explicar las propiedades físicas de los alcanos en base a la estructura del carbono. Vamos a distinguir las conformaciones del carbono, a conocer los métodos de obtención de los alcanos industrial y de laboratorio en base a la estructura del carbono. Enumerar los tipos de reacciones que presentan los alcanos y comprender el mecanismo general y específico de la halogenación de alcanos. Predecir la orientación y reactividad relativas de los productos en la halogenación de alcanos. Entonces, con el objetivo general y estos objetivos específicos, ustedes pueden de alguna manera tener un panorama general del tema y cuál es lo importante que ustedes deben saber para que no se pierdan cuando ustedes estén consultando sus libros. Acá está la bibliografía recomendada. Pueden ustedes utilizar la química orgánica de Paula Yurcanis, la química orgánica de Way o la química orgánica de Francis Carey, la química orgánica de Morrison y otros libros que ustedes tienen en el aula virtual o cualquier libro que ustedes tengan en su biblioteca y que cumpla con los objetivos para el tema. No hay ningún problema. Es un tema muy amplio que lo encuentran en cualquier libro de química orgánica. Entonces, como decía el primer objetivo, vamos a ver los hidrocarburos y vamos a decir que estos compuestos están formados únicamente por carbono e hidrógeno. Ahí están hidrocarburos. ¿Cómo los podemos subdividir? En hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos, alcanos, los alifáticos, alquenos, alquinos y alicíclicos. Y también tenemos los aromáticos. En esta diapositiva lo que vemos es el panorama general de la química orgánica 1. ¿Verdad? Que en la química orgánica 1 estudiamos los hidrocarburos, ya sean alifáticos o aromáticos, ¿verdad? Aquí los alifáticos tenemos los alcanos, los alquenos, los alquinos y los alifáticos cíclicos, es decir, aquellos hidrocarburos que ya forman cíclicos, que ya no son de cadenas lineales. Pero también tenemos los aromáticos y aquí entre los aromáticos también tenemos los arenos, tenemos los halogénuros de arilo, que por tener el grupo, por tener ese anillo bencénico, ellos son aromáticos. Entonces, les mencionaba que en esta diapositiva podemos ver todo lo que es la química orgánica 1. Pero para este día lo que nos ocupa son los alcanos. Aquí tengo una clasificación un poquito más amplia de los hidrocarburos, ¿verdad? Aquí tenemos hidrocarburos dependiendo de la estructura, si va a ser el tipo. Los hidrocarburos alifáticos, como decía en la diapositiva anterior, tenemos a los alcanos, a los alquenos y a los alquinos. Los alcanos, si ustedes lean acá,
dice que no tiene grupo funcional. Y aquí tenemos un ejemplo en el cual nos dice que están formados únicamente por carbono e hidrógeno y sus enlaces son simples, enlaces sencillos. Si revisamos los alquenos, acá podemos mencionar que ellos ya poseen un grupo funcional y ese grupo funcional es el doble enlace. Y ese doble enlace es el que les confiere todas las características, ya sean físicas o químicas. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? El propeno. Acá tenemos el doble enlace, el grupo funcional, ¿verdad? Debido a este grupo enlace se dan diversas reacciones que los alcanos no las presentan. Y tenemos los alquinos. Acá tenemos un alquino. Este es el triple enlace o enlace triple y es el grupo funcional para los alquinos. Y acá tenemos el propino, ¿verdad? Un ejemplo, el propino con su triple enlace. Pero también tenemos en los hidrocarburos a los hidrocarburos aromáticos. Y los hidrocarburos aromáticos son aquellos que tienen el anillo bencénico. Acá tenemos el ejemplo, ¿verdad? El etilbenceno, que por tener este anillo aromático, él es un hidrocarburo aromático. Y es una forma un poquito más detallada de hacer esa clasificación de los hidrocarburos. Ahora bien, ¿qué son los alcanos? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este tema? Y vamos a decir que los alcanos son hidrocarburos formados únicamente por carbono e hidrógeno. Y acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, acá tenemos una fórmula semidesarrollada, corresponde al propano, 3 átomos de carbono. Y acá también tengo otra forma de representar al propano, ¿verdad? Otra forma como lo vamos a ir revisando a lo largo de lo que es el curso de química orgánica, ¿verdad? Que son las estructuras lineangulares. Y a dónde encontramos esos alcanos. Y vamos a decir que en la Tierra los alcanos se encuentran en el gas natural y en el petróleo. Y se forman durante la descomposición de la materia vegetal y animal que ha estado sepultada por largo tiempo en la corteza terrestre, donde escasea el oxígeno. En consecuencia, al gas natural y al petróleo se les llama combustibles fósiles, ¿verdad? Que es lo que realmente utilizamos hoy en día como combustibles. Veamos entonces acá que los alcanos son hidrocarburos que solo contienen en su estructura enlaces sencillos, ¿verdad? Carbono e hidrógeno. Y que los alcanos, vamos a decir que son muy simples y que son menos reactivos de todos los compuestos orgánicos, ya que solo contienen carbono e hidrógeno en su estructura y no poseen un grupo funcional que les confiera ciertas características. Los alcanos sí nos van a presentar algunas reacciones y entre ellas podemos mencionar el cracking, la combustión a altas temperaturas, pero también podemos decir que ellos son menos reactivos si los comparamos con otras familias de compuestos orgánicos. Y debido a esa poca reactividad que tienen los alcanos, vamos a decir que a ellos se les conoce con el nombre de parafinas. Y acá tengo un ejemplo de un alcano, ¿verdad? 4 átomos de carbono que corresponde al butano. Aquí tengo otro hidrocarburo, ¿verdad? Con más átomos de carbono. Y acá pues otra forma como se representan esos hidrocarburos. ¿Qué es lo importante que ustedes conozcan de los alcanos? Que los alcanos solo están formados por carbono e hidrógeno. Que los alcanos son poco reactivos si los comparamos con otra familia de compuestos. Y que los alcanos sí nos presentan algunas reacciones, como es el cracking, la combustión a altas temperaturas y también la halogenación. Y que debido a esa poca reactividad, a los alcanos se les conoce como parafinas. Al hablar de alcanos, podemos nosotros mencionar acá que ellos tienen una fórmula general. Y esa fórmula general comprende CnH2n más 2. ¿Cuál es la utilidad de esta fórmula general? Vean, si a ustedes les dicen que un alcano tiene 8 átomos de carbono, por ejemplo, ustedes se preguntarán, ¿y cuántos átomos de hidrógeno tiene?
Entonces, para eso nos sirve esta fórmula, porque N es el número de átomos de carbono. Entonces, si yo tengo 8 átomos de carbono, yo digo 2 por 8 más 2. Entonces, 8 átomos de carbono, 16 hidrógenos. Y ustedes ya pueden construir su fórmula, ¿verdad? Desarrollada o semidesarrollada como ustedes la quieran tener. Y esa es la utilidad de esta fórmula general. Ahora bien, ¿cuáles son los usos de los alcanos? Hay diversos, ¿verdad? Y podemos mencionar que los alcanos tienen uso aún en la vida cotidiana, en la vida diaria para nosotros. Y podemos mencionar que los alcanos se utilizan generalmente como combustibles, como disolventes, como lubricantes. Y podemos hablar entonces del gas natural, de la gasolina, del querosene, del aceite lubricante y las ceras. Y vamos a decir que están formados principalmente por alcanos con diferentes propiedades físicas que dependen de sus pesos moleculares y de su estructura. Esa estructura puede ser lineal o puede ser ramificada. Acá he tratado de hacer una ejemplificación de los usos de los alcanos. Cuando hablamos nosotros de que son útiles en la vida cotidiana, nosotros nos podemos referir acá al gas, ¿verdad? Al gas que ustedes utilizan para encender la estufa todos los días a la hora de cocinar. Y este no es más que el gas propano. En algunas ocasiones puede ser gas butano. Entonces, pero por lo general lo conocemos como gas propano y es el que nos sirve para encender nuestras estufas, nuestras cocinas para cocinar. También podemos mencionar que estos alcanos están presentes en las velas, ¿verdad? Que a las velas les damos diferentes usos. Las utilizamos para aromatizar ambientes, las utilizamos para alumbrarnos si no tenemos energía eléctrica, etc. Y también los hidrocarburos y los alcanos están presentes en lo que son el asfalto, ¿verdad? El asfalto que es el que sirve en la pavimentación de las carreteras, ¿verdad? Por lo general, pues se menciona por ahí que se debe de cambiar estas prácticas porque el asfalto contamina bastante, pero por el momento es lo que tenemos. Y esos son unos de los cuantos usos de los alcanos. Pueden haber mucho más si ustedes revisan su libro. En cuanto a la estructura del metano, pues ya mencionamos que el metano es el más chiquitito de los hidrocarburos y que solo está formado por carbono e hidrógeno. Vean ustedes, aquí tengo la fórmula molecular para el metano. Solo está formado por carbono e hidrógeno. Y vamos a decir que el metano es tetraédrico, ¿verdad? Los alcanos realmente forman un tetraedro regular. Y en cuanto al ángulo de enlace, podemos decir que el ángulo de enlace para este metano, que es el que estamos estudiando, es de 109.5. Y que la longitud de enlace, vean ustedes aquí, la longitud de enlace es de 1.10 angstrom. También podemos mencionar que la hibridación para este carbono, ¿verdad? Este carbono es una hibridación sp3. También podemos mencionar que a este átomo de carbono están unidos 4 hidrógenos y esos 4 hidrógenos están unidos por enlaces covalentes, ¿verdad? Por enlaces covalentes. Entonces, eso es lo importante en cuanto a la estructura del metano. Acá tengo diferentes formas de representar al metano. Si ustedes se fijan, en la lámina anterior solo ponía la fórmula molecular. Acá ya tengo la fórmula desarrollada, en la cual vemos claramente cómo se unen esos hidrógenos al carbono. Estos 4 hidrógenos están unidos al carbono mediante enlaces covalentes. Y mencionar que su geometría es un tetraedro regular. Acá tenemos que la longitud de enlace es de 109.5 y que el ángulo de enlace, perdón, es de 109.5 y la longitud de enlace es de 1.09 angstrom. Esta es otra forma de representar al metano.
Veamos cuáles son los usos de ese metano, ¿verdad? El metano tiene diversos usos. Lo vamos a utilizar para la generación eléctrica, ya que se emplea como combustible en las turbinas de gas o en generadores de vapor. También el metano se usa en muchas ciudades y se transporta mediante tuberías hasta las casas para ser empleado como combustible para la calefacción y para cocinar. Entonces ven ustedes que el metano tiene muchas utilidades. Entonces ustedes dirán, ¿a dónde se produce el metano? El metano se produce en la basura, ¿verdad? En los basureros. Se produce en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ahí se produce el metano. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos países o ciudades más industrializadas? Aprovechan esa producción de ese metano y lo utilizan para generar energía eléctrica, para alumbrar las viviendas o también para la calefacción y también para cocinar. Entonces, esos son uno de los usos del metano, ¿verdad? Pero también voy a mostrarles acá un esquema, ¿verdad? En el cual tenemos que se usa en las estufas o en la cocina, en los calentadores de agua, también es utilizado en los calentadores de corrales o en los gallineros, y también para producción de energía eléctrica, ¿verdad? Estos son los usos que tiene el metano. El metano es un gas, ¿verdad? Es un gas. Ya vamos a ir estudiando más adelante cuáles son gases, cuáles son líquidos y cuáles son sólidos. Pero por acá, el metano es un gas. Ahora, les mencionaba que la hibridación del carbono es sp3 para todos los alcanos, ¿verdad? sp3. Y aquí tenemos el miembro más sencillo, que es el metano. Vamos a mencionar que el carbono tiene un número atómico de 6 y que tenemos un estado fundamental o basal del carbono, ¿verdad? Acá. Y vamos a ver que hay una promoción de un electrón de acá de un orbital S a un orbital P. Entonces ahí está la promoción de ese orbital, ¿verdad? Entonces, mediante una hibridación ocurre ese fenómeno y tenemos acá el carbono en estado excitado y podemos decir que acá tenemos los orbitales híbridos, ¿verdad? Orbitales híbridos sp3. Entonces, la hibridación para este carbono es sp3 y así en general para todos los alcanos, ¿verdad? Para todos los carbonos de los alcanos, la hibridación es sp3. Y esto pues es un repaso, ustedes ya lo vieron en química general. Acá tenemos nuevamente el metano. Decía que su geometría es un tetraedro, ¿verdad? Regular. Acá está el ángulo de enlace de 109.5. Acá tenemos la longitud de enlace de 1.10 o 1.09, como lo reportan algunos libros, y las diferentes formas de representar al metano. Acá tenemos el etano, ya es de 2 átomos de carbono, ¿verdad? Y está formado por 2 grupos alquilo, por 2 grupos metilo. Este es un grupo metilo y este es otro grupo metilo. Si vemos acá el ángulo de enlace siempre es de 9.5, aquí 9.6. La longitud de enlace acá entre carbonos es de 1.54 Armstrong y la longitud de enlace entre carbono e hidrógeno es de 0.10 Armstrong. Entonces, estos carbonos que están formando parte de esta estructura que corresponde al etano, también vamos a decir que tiene una hibridación sp3. Y vamos a mencionar que acá, en donde se traslapan los orbitales con hibridación sp3, se genera un enlace. Y ese es un enlace sigma. Este que les estoy señalando es un enlace sigma y es un enlace fuerte, el cual es el que no le permite a los alcanos ser reactivos, ¿verdad? No les permite ser reactivos porque es un enlace fuerte. Este es un enlace sigma y es un enlace fuerte. Y acá tengo otra forma como
se puede representar el etano. Entonces ya llevamos 2 alcanos, ¿verdad? El metano y el etano. Pero vamos a estudiar para los alcanos las conformaciones. Y vamos a decir que las conformaciones son diferentes disposiciones espaciales de una molécula que son generadas por la rotación alrededor de un enlace simple. Ya lo vamos a ir viendo más adelante. También vamos a decir que las distintas conformaciones de una misma molécula son llamadas rotámeros o conformeros, o también isómeros conformacionales. También los conformeros no pueden aislarse debido a que se interconvierten con mucha rapidez uno en otro. Y acá tenemos un esquema, ¿verdad? Un esquema en el cual nos está señalando acá un alcano, que este es el etano. Y vamos a mencionar que con frecuencia nosotros utilizamos las conformaciones de Newman. Entonces, en este esquema lo que nos trata de explicar es que acá tenemos el ojo del observador, la vista del observador a lo largo del enlace carbono-carbono. Acá les estoy mostrando esta estructura, que es una estructura en perspectiva, en la cual, vean ustedes, ya no solo veo los enlaces así tan simples. Aquí veo un enlace de cuña y aquí uno entrecortado. ¿Qué nos quiere decir este enlace de cuña? Nos quiere decir que este átomo de carbono es el que está hacia nosotros, ¿verdad? Sale hacia nosotros. Y cuando vemos este que está cortado, ese enlace es el que está más alejado de la vista del observador. Y acá tenemos la conformación de Newman, ¿verdad? Acá les estoy señalando este carbono que está en negro, este carbono acá, este punto, ¿verdad? Que les señalo acá, es el carbono frontal, que es el que está cercano a la vista del observador. Y la esfera, ¿verdad? Que está en color rojo, es el carbono trasero. Es el que está más alejado de la vista del observador. Pero esta que les estoy señalando es una conformación o una proyección de Newman. Y debido a que se interconvierten estas conformaciones, es que no se pueden aislar. Veamos cómo se representan esos isómeros conformacionales. Puede ser en caballete, proyección de Newman, que es la que nos ocupa en este momento, y ahí están las diferentes formas de representarlas. Ahora bien, veamos cómo podemos dibujar una proyección de Newman. Primero vamos a identificar los carbonos sobre los que se va a trabajar. Y ahí tengo una estructura. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero debemos de enumerarla, ¿verdad? Enumerar la estructura. Ya en la nomenclatura les explicaban a ustedes que comenzamos a numerar desde el extremo donde los sustituyentes estén más cercanos. Por lo tanto, me tocaría comenzar a numerar por aquí, ¿verdad? Este es mi carbono 1, este es mi carbono 2, mi carbono 3, mi carbono 4 y mi carbono 5. En este caso ya me dan la estructura, pero puede ser que no me den la estructura, sino el nombre del alcano. Entonces, ¿qué debo hacer? En el momento en que me den el nombre, yo debo de hacer mi estructura. Luego de hacer la estructura, debo de numerar, ¿verdad? Numerar para identificar los carbonos en torno a los cuales voy a trabajar. Acá ya tengo la estructura semidesarrollada. Entonces, primero vamos a ver que este es el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4 y el carbono 5. Y acá nos están mandando a trabajar en torno al carbono 2 y el carbono 3. Y ahí están ya identificados. Ahora, como segundo paso, ¿qué vamos a hacer? Decidir cuál carbono será la esfera y cuál será el punto. Eso queda a discreción, a disposición, como quieran ustedes hacerlo. Yo recomiendo, ¿verdad? Que el carbono 2 puede que sea su punto, ¿verdad? Su punto, y el carbono 3 la esfera. Pero eso como ustedes lo quieran realizar.
Luego, hacer el dibujo de las esferas y de las barras o de las esferas y varillas. Ahí tengo ya mi dibujo. Entonces, para mí, este es el carbono 2 y la esfera es el carbono 3. ¿Qué es lo que sigue? Poner los sustituyentes. Veamos este punto que es el carbono 2, el cual les estoy señalando acá. Acá tengo el metilo y acá tengo metilo y un hidrógeno. Entonces tengo que poner metilo, metilo e hidrógeno. O como ustedes lo quieran poner. Y ahí está, ¿verdad? Como ustedes lo quieran poner. Luego tengo el carbono 3, que es la esfera, y coloco los sustituyentes. Veamos que en el carbono 3 lo que tengo son 2 hidrógenos unidos al carbono y todo este grupo etilo. Entonces, por eso es que está aquí con 2 átomos de carbono. Porque todo este grupo es el que está unido al carbono. Y eso es lo que ustedes deben aprender a hacer en estas proyecciones de Newman. Entonces, en esta clase nos vamos a quedar por acá para que no sean muy largos los videos y ustedes puedan irlos escuchando y con facilidad ustedes van repasando. Así es que esperen el otro video